Señor, ese niño vivió conmigo en el orfanato. La voz de la empleada de limpieza desgarró el silencio como una sirena en medio de la calma. El balde se volcó, el agua se esparció por el piso de mármol y por un segundo toda la mansión pareció contener la respiración. Arthur Meneses quedó inmóvil. Su mirada, antes distraída, se pegó al retrato frente a él. El niño pintado en el cuadro tenía la misma mirada que su hermano desaparecido hacía 30 años. Pero aún no hemos llegado a ese momento. Antes de que esa frase resonara, la casa ya guardaba un tipo de tristeza que se podía sentir en la piel. El tipo de vacío que el lujo no llena. Allí, hasta el aire parecía demasiado pesado para respirarlo. Era una tarde de martes, pero el reloj sonaba como si siempre fuese domingo. La misma hora, el mismo silencio, la misma falta. Arthur Meneses vivía así, heredero de una fortuna en emprendimientos, un hombre acostumbrado a decisiones, cifras y contratos, y a huir de todo lo que no pudiera resolverse con una firma. En aquella casa de vidrio y granito, todo brillaba, menos sus ojos. No había risas, no había olor a café, no había ruido de vida. Solo el tic-tac del reloj y el crujido discreto del piano cubierto de polvo. El piano era el único objeto que jamás mandó restaurar. Quedaba en un rincón de la sala, como una tumba elegante de un tiempo que ya no volvía. Encima un retrato enmarcado, un niño de 4 años, con la sonrisa más abierta que el mundo haya visto. Lucas, el hermano que perdió en un secuestro hacía más de 3 décadas. El recuerdo del niño era lo único que Arthur dejaba fuera de lugar. A veces se acercaba al piano en silencio, pasando el dedo por la madera fría. Lo hacía despacio, casi con miedo. No por superstición, sino porque sabía que, si levantaba esa tapa, escucharía las notas de su madre tocando Chopin. Y la promesa que se hizo de niño volvería a doler. Un día, traeré de vuelta a mi hermano. Pero el tiempo es cruel con las promesas antiguas. Se vuelve el sonido de un reloj caro en un pasillo vacío. Clara notaba todo eso. Nueva en la mansión, llegada del interior, hablaba poco, pero sus ojos, ojos de quien aprendió temprano a reconocer el dolor, veían lo que otros no veían. Percibía que Arthur no miraba personas, miraba fantasmas, que cada retrato en la pared parecía un espejo maldito del pasado. Aquella tarde, ella barría el corredor principal. El sonido del paño húmedo se mezclaba con el eco de los pasos del patrón. Arthur se detuvo frente a un cuadro nuevo, un retrato antiguo que había comprado en una subasta, atraído por algo que no supo explicar. El niño de la pintura parecía sonreírle solo a él. La misma mirada, el mismo corte de cabello, el mismo aire sereno. Clara se acercó a limpiar el vidrio y la sangre se le fue del rostro. El paño se le escapó de las manos. El balde se volcó. El agua corrió. Y fue ahí cuando el silencio se quebró. Señor, ese niño vivió conmigo en el orfanato. Todo el corredor pareció cambiar de temperatura. Arthur parpadeó, como si el mundo hubiera girado. Y por primera vez en 30 años, el pasado encontró una forma de hacerse oír. El sonido del agua escurriendo por el mármol parecía el único movimiento posible en ese instante. Arthur no entendió de inmediato lo que escuchó. La frase le resonaba adentro, atravesando el aire como un susurro antiguo que llevaba décadas esperando ser oído. ¿Cómo? Su voz salió baja, ronca, casi un murmullo. Clara respiró hondo. Ese niño, señor, vivió conmigo en el orfanato. Dudó como quien teme decir algo que no debería. Yo lo conocía como Daniel. Arthur dio un paso atrás. Miró el cuadro y luego a ella. El corazón se aceleraba. Una incomodidad física, una vibración en el pecho. El niño del retrato tenía los mismos ojos, la misma expresión serena, el mismo corte de cabello del hermano desaparecido. Pero aquello era imposible. 30 años, ninguna pista, ninguna señal. Está equivocada, Clara. Intentó convencerse a sí mismo más que a ella, pero ella negó con la cabeza. Lo recuerdo, decía que tenía un hermano que tocaba el piano. La sangre de Arthur se heló. El recuerdo le atravesó el cuerpo como un rayo.
Dos niños corriendo por el jardín, el sonido de las teclas, la risa de la madre en la sala. El mundo giró por un instante. Clara hablaba, pero las palabras llegaban lejanas, como si el tiempo se hubiera vuelto más espeso. Decía que un día ese hermano iba a encontrarlo, pero nadie le creía. Pensaban que lo inventaba. Arthur se llevó la mano al rostro. Sintió el sudor frío correrle por la nuca. Las piernas pesaban, pero obligó al cuerpo a caminar hasta el retrato. Los ojos del niño parecían vivos, casi húmedos bajo la luz del atardecer. ¿Está segura de eso?, preguntó. Clara asintió, con lágrimas contenidas. Nunca olvidé ese rostro. Arthur respiró hondo, pero parecía faltarle el aire. Sentía como si toda la casa los estuviera observando. Un viento frío atravesó el corredor, haciendo que las cortinas se movieran lentamente, y por un instante creyó oír algo. Un sonido lejano de piano, una nota aislada, como un saludo de la memoria. Clara, nerviosa, se agachó para recoger el balde caído. Pero el agua, mezclada con el reflejo dorado del vitral, formaba en el suelo el contorno distorsionado de dos figuras, dos niños tomados de la mano. Arthur se agachó sin saber por qué lo hacía. Era coincidencia. Tenía que serlo. ¿Dónde quedaba ese orfanato?, preguntó bruscamente. En São Vicente. Está a unas 3 horas de aquí. ¿Y él, Daniel, qué le pasó? Clara bajó la mirada. Se escapó. A los 14 años. Nunca más supimos de él. Arthur se incorporó despacio, como quien despierta de un trance. Por un momento el empresario controlado y escéptico cedió el lugar al niño, que prometió nunca rendirse. El nudo en la garganta volvió, antiguo, conocido. Quiero que me cuente todo, cada detalle. Clara dudó. ¿El señor me cree?, tardó en responder. Miró otra vez el retrato y luego la fotografía sobre el piano, amarillenta por el tiempo. La misma expresión, la misma mirada, el mismo niño. Yo no sé en qué creer. El sonido de un trueno lejano hizo vibrar las ventanas. El cielo, hasta entonces claro, se oscureció de repente. Arthur lo supo. Algo se había abierto dentro de él, algo que no tendría vuelta atrás. La rutina meticulosamente construida durante 30 años terminaba allí, a los pies de aquel cuadro. Nada en esa casa volvería a ser silencioso, ni el pasado, ni el corazón. Si esta historia ya te atrapó hasta aquí, suscríbete al canal. Lo que viene a continuación es aún más intenso. La noche llegó sin aviso. El viento soplaba por las rendijas de la mansión, haciendo que las cortinas ondularan como si la casa respirara. Arthur no pudo cenar. Caminaba de un lado a otro, el sonido de sus pasos resonando por los pasillos. Cada vez que miraba el retrato, sentía un escalofrío distinto. Un tipo de miedo que no era racional, sino ancestral. Clara, en la planta baja, recogía las últimas cosas. Aún temblaba. Tenía miedo de haber dicho demasiado, miedo de que la despidieran, miedo de reabrir heridas que quizá debían permanecer enterradas. Pero había algo en la expresión de Arthur que no encajaba con la furia. Era más desesperación. Como si, detrás de aquel hombre frío, existiera un niño implorando por creer. A la mañana siguiente, Arthur mandó llamar al chofer. «Vamos a São Vicente». Clara dudó. «¿Ahora?» «Hoy». La respuesta fue firme, casi urgente. La carretera era larga y el silencio entre ambos, aún mayor. Arthur miraba el paisaje pasar deprisa, pero solo veía recuerdos. El asiento trasero parecía demasiado pequeño para tanta memoria. «Daniel», repetía el nombre en pensamiento, intentando sentir si cabía dentro de lo que quedaba de esperanza. El orfanato de São Vicente apareció entre árboles antiguos, un edificio gastado por el tiempo. Ventanas rotas, paredes descascaradas, el portón torcido. Nada recordaba al lugar que Clara describiera. Una monja anciana, la hermana Magdalena, abrió la puerta con pasos lentos. Su mirada reconocía el peso del dolor sin necesidad de explicaciones. «Vine a buscar a un niño llamado Daniel», dijo Arthur mostrando el retrato. La monja llevó la mano a la boca. «Dios mío, el pequeño Daniel. Me acuerdo de él.
Un niño dulce. Dibujaba todo el tiempo. Clara se acercó, emocionada. «Se lo dije, señor. Es él». Arthur también mostró una fotografía antigua, el rostro de Lucas, el hermano perdido. Las fechas coincidían. El chico había llegado al orfanato pocos días después del fin de las búsquedas oficiales por el secuestro. Lo trajeron con documentos falsos, firmados por una asistente social del Estado. Nombre inexistente, firma ilegible. Arthur sintió las manos sudorosas. Con cada detalle, lo imposible se volvía demasiado lógico. El secuestro, la desaparición, el silencio de la policía. Todo cabía dentro de aquella carpeta vieja. Un golpe orquestado, un fraude, una vida robada. La monja, con voz trémula, abrió un cajón y sacó un papel amarillento. Dejó esto antes de fugarse. Dijo que si alguien lo encontraba, sabría quién era. Arthur desdobló el papel. Era un dibujo, una casa grande, un piano, dos niños tomados de la mano. Y abajo, escrito con letras de niño: «Yo soy Lucas Meneses. Un día mi hermano me va a encontrar». Arthur se sentó sin fuerzas. El sonido del viento parecía un coro distante. Clara lloraba a su lado, murmurando bajito: «Siempre lo decía». Arthur pasó el dedo sobre el papel, siguiendo el contorno de las manos dibujadas. Por primera vez en 30 años, el dolor y la esperanza coexistían, y era casi insoportable sentir ambos al mismo tiempo. Mientras volvían al auto, el cielo de São Vicente se oscurecía. La lluvia cayó pesada, golpeando el vidrio como aplausos de alguien invisible. Arthur encendió el motor con las manos temblorosas. Sabía que a partir de allí no habría más descanso. Había encontrado el primer rastro de su hermano, y también el primer indicio de que alguien, en el pasado, lo borró a propósito. Miró por el retrovisor y vio a Clara sosteniendo el dibujo contra el pecho. En ese instante, entendió. No era solo él quien necesitaba encontrar a Lucas. Eran dos huérfanos del mismo destino, intentando reconstruir lo que el mundo había destruido. ¿Alguna vez viviste algo que el tiempo parecía haber borrado y de pronto volvió con fuerza? Cuéntalo en los comentarios. De verdad quiero saber. La lluvia acompañó a Arthur hasta Minas Gerais. 3 días de viaje, pistas falsas y esperas interminables. Cada dirección parecía llevarlo a un nuevo silencio. Pero aquella mañana, algo distinto lo aguardaba. El investigador llamó temprano. «Encontramos un registro. Un hombre internado en 2012. Nombre: Daniel Lucas». Arthur no respondió. Solo tomó el abrigo y salió. Clara fue con él, como siempre, sosteniendo la carpeta con el dibujo amarillento. En la tapa, las palabras escritas a mano: «Yo soy Lucas Meneses». El hospital quedaba en lo alto de una colina, rodeado de árboles y malos recuerdos. El tiempo allí parecía andar más despacio. Un médico anciano los recibió en el pasillo blanco, la mirada cargada de memorias. «Lo recuerdo», dijo con voz cansada. Llegó sin documentos. Se llamaba Daniel Lucas. Tenía amnesia parcial. Dibujaba niños todo el tiempo. Arthur sintió el estómago contraerse. ¿Qué le pasó? El médico bajó la cabeza. Estuvo internado 3 meses. Después, desapareció. El silencio pesó. Clara apretó el papel en las manos. ¿Guardó algo de él?, preguntó. El médico abrió un cajón antiguo. Dentro, una carpeta amarillenta, oliendo a moho y recuerdos. Arthur reconoció el trazo antes de ver el dibujo. Un piano, 2 niños, las mismas manos tomadas. «Dejó esto», dijo el médico, «y una dirección. Dijo que tenía que volver a un orfanato, en São Vicente». Arthur sintió el piso ceder. El tiempo parecía girar en círculos. Miró a Clara, con los ojos vidriosos. «¿Él estuvo allí?». Volvió. El médico asintió en silencio. El auto recorrió caminos de tierra bajo el peso de la tormenta. Cuando llegaron, el orfanato era solo ruina y recuerdo. Las ventanas golpeaban con el viento, el suelo cubierto de hojas. Entraron con linternas. El aire olía a humedad y abandono. En el antiguo dormitorio, Clara se detuvo de repente. Señaló la pared. Había dibujos, cientos.
superpuestos, corridos por el tiempo. Y en el centro, uno más reciente, hecho a carbón. Una casa, un piano, dos niños tomados de la mano y una frase: volví pero nadie me esperaba. Clara se llevó las manos a la boca. Arthur se acercó despacio, con el corazón latiendo como nunca. Pasó los dedos por la pared fría. Era él, Lucas. Había vuelto, y nadie estaba allí. El trueno estalló afuera, iluminando toda la pared. Arthur cayó de rodillas. Las lágrimas vinieron sin resistencia. El sonido resonó en el edificio vacío, como si el propio tiempo llorara con él. Clara se arrodilló a su lado, temblando. Él estuvo aquí, Arthur. Estuvo aquí. El hombre alzó la mirada, perdido entre culpa y esperanza. 30 años. 30 años creyendo que su hermano estaba muerto. Y había vuelto, solo, herido, olvidado. Le fallé, murmuró. Él me esperó y yo no estaba. La lluvia cesó de repente. Un silencio casi sagrado tomó el ambiente. Y entonces, a lo lejos, un sonido, débil, vacilante, atravesó las paredes rotas. Un piano. 4 notas simples, inconfundibles. Las mismas que su madre tocaba cuando ellos eran niños. Arthur miró a Clara. Ella también las había oído. Sin decir palabra, salieron corriendo hacia el sonido. El corazón golpeaba como un tambor, y afuera, bajo el pórtico cubierto de hiedra, un hombre sencillo, con barba corta y manos manchadas de tinta, estaba sentado frente a un teclado portátil, tocando las mismas notas. Arthur se detuvo. El tiempo se detuvo. La mirada del hombre lo encontró. Era él. Si este momento te erizó la piel tanto como a mí, dale like ahora. Eso muestra que lo estás sintiendo con nosotros. Por unos segundos, el mundo pareció olvidar girar. El sonido de la lluvia disminuía. El aire tenía sabor a hierro y tierra mojada. Arthur se quedó quieto, el corazón acelerado mirando a aquel hombre sencillo, sentado ante un teclado portátil, tocando las mismas notas de Chopin que resonaban en su infancia. Lucas levantó la mirada. Las manos se detuvieron sobre las teclas y por un instante los dos solo se miraron, sin pasado, sin explicación, sin tiempo. Clara fue la primera en moverse, dio un paso adelante, la voz quebrada. «Daniel». El hombre parpadeó, confuso. «Te conozco», dijo despacio, como quien tantea recuerdos en la oscuridad. «Del orfanato, Clara». Ella lloró sin fuerza para responder. Arthur se acercó. Las palabras venían, pero la voz fallaba. «Lucas». El hombre frunció el ceño, como si intentara descifrar un sonido olvidado. Arthur extendió la mano, y el viento pareció cesar. «Soy yo, tu hermano». Hubo un silencio largo, denso, lleno de todos los años perdidos. Lucas miró sus propias manos, manchadas de tinta, y luego el rostro de Arthur. «Yo soñaba con esto», murmuró. «Soñaba con un piano y alguien llamándome campeón». Arthur respiró hondo, luchando contra el llanto. Sacó del bolsillo el dibujo antiguo, ya arrugado, y se lo mostró. «¿Tú dibujaste esto? Hace mucho tiempo». Lucas tocó el papel con dedos trémulos. Detrás de sus ojos cansados, algo comenzó a abrirse. Un recuerdo, un olor, una voz. Se llevó la mano a la frente, como si el cuerpo recordara antes que la mente. Y entonces lloró. El abrazo llegó como un derrumbe, 30 años comprimidos en segundos. Arthur lo sostuvo con fuerza, sintiendo el peso del tiempo, de la culpa y de la promesa que por fin se cumplía. Ninguno dijo nada. No había nada que decir. La feria alrededor continuaba, pero parecía distante. Gente que pasaba, risas, música, vida, todo sonaba en otra frecuencia. Para ellos, el mundo se había detenido en el tiempo. Más tarde, se sentaron en un banco simple, bajo el toldo de un puesto. Lucas miraba sus manos todavía temblorosas. «A veces recuerdo, a veces no. Es como si faltaran pedazos en mi cabeza». Arthur asintió con los ojos húmedos. «No importa lo que olvidaste. Estoy aquí. Y estás vivo. Eso basta». Clara observaba en silencio.
En sus ojos había alivio, pero también un dolor antiguo compartido. Siempre creyó en el niño que decía tener un hermano, y ahora, por fin, la historia se confirmaba ante ella. Cuando la lluvia paró, el cielo quedó gris, como si el mundo respirara aliviado. Arthur ayudó a su hermano a levantarse. «Vamos a casa». Lucas miró alrededor, vacilante. «¿Yo tengo casa?» Arthur sonrió, con la voz temblorosa. «Ahora sí». El coche partió despacio, cortando la carretera mojada. Atrás, el orfanato destruido aún los observaba a distancia, como un fantasma que por fin podía descansar. Arthur miró el dibujo una vez más. El papel estaba rasgado en los bordes, pero el trazo seguía firme. Dos niños tomados de la mano frente a un piano. La lluvia empezaba a volver, fina, casi serena, y esta vez no traía tristeza. Traía un tipo raro de paz. Si esta parte te tocó de verdad, puedes apoyar nuestro canal con un super thanks. Es un gesto pequeño, pero nos ayuda a seguir contando historias como esta. La casa ya no era la misma. El piano, antes cubierto de polvo, ahora respiraba de nuevo. Las notas volvieron a llenar el espacio con algo que no era solo sonido. Era perdón, era reencuentro, era vida. Lucas caminaba despacio por los pasillos, reconociendo pedazos de un pasado que el cuerpo recordaba mejor que la mente. A veces se detenía frente a un retrato, lo miraba unos segundos y sonreía. No todo había vuelto, pero lo suficiente había regresado para que pudiera recomenzar. Arthur lo observaba de lejos. El hombre que vivía entre contratos y silencio ahora parecía más pequeño, no en tamaño, sino en arrogancia. Llevaba en el rostro la ligereza de quien por fin pagó una deuda invisible. Ya no era el heredero de una fortuna, sino el guardián de una promesa cumplida. Clara seguía a su lado. La mujer que empezó limpiando el suelo de la mansión ahora era el nexo entre dos mundos, el que el dinero construyó y el que el amor salvó. En el despacho, cajas y papeles se amontonaban. Arthur había decidido transformar la herencia en algo vivo, una fundación con el nombre de su madre, dedicada a niños desaparecidos. Lucas diseñó el logotipo con trazos firmes, dos niños tomados de la mano frente a un piano. El día de la inauguración, el salón estaba lleno, pero el sonido más hermoso llegó antes del discurso. Arthur se sentó al piano y por primera vez en 30 años tocó. Las manos le temblaban, pero el sonido salía puro. Lucas se acercó, completando la melodía, como cuando eran niños, y allí, entre notas simples y miradas que decían lo que las palabras no alcanzan, el tiempo pareció, por fin, descansar. Después de la música, Arthur miró al público y habló bajito. Esta historia comenzó con una promesa. Termina con un recuerdo. El amor no desaparece. Espera. Aplausos suaves llenaron el salón, pero lo que quedó fue el silencio de después. Ese que ya no duele, solo existe. Y quizá eso sea lo que queda después de todo dolor. El simple acto de continuar, de recordar, de cuidar. Porque hay cosas que no se arreglan, pero se cuidan. Y eso ya es mucho. Ahora te toca a ti. Sí, tú, que te quedaste hasta aquí. ¿Cuántas veces la vida también te quitó a alguien, un sueño, una parte de quien eras? Y aún así seguiste. Tal vez esta historia trate de eso, de lo que continúa incluso cuando parece que se acabó. De los pedazos que juntamos con calma, hasta que el dolor se vuelve recuerdo, y el recuerdo, fuerza. Si llegaste hasta el final, es porque sientes lo mismo que sentimos al contar estas historias, que el amor, de alguna forma, siempre encuentra el camino de regreso. Gracias por ver hasta aquí. De verdad, historias como esta no son fáciles de contar, pero son necesarias. Y si esta historia habló a tu corazón, suscríbete al canal para seguir con nosotros. Hay otra esperándote aquí al lado. Quizás también te encuentre donde estés.